estamos estudiando hoy una de las historias más dramáticas de la Biblia. Una de ellas, porque hay una gran cantidad, una de ellas recientes, digamos, pudiéramos hablar de Noah, cómo el mundo es llevado a un gran diluvio, es una historia dramática, pero esta yo diría que es una novela. Es una novela familiar definitivamente la que vamos a ver en Génesis capítulo 27. Y allí vamos a ver, por supuesto, la historia de Jacob, la historia de Esaú, la historia de sus padres, Isaac y Rebeca. Y sin entrar mucho en la historia, definitivamente tenemos que aprender sobre esta palabra, esta historia que se nos comparte a nosotros, con el énfasis de lo que venimos hablando en esta semana. Pero creo que uno de los puntos tan importantes hoy, de los cuales tenemos que hablar, es especialmente de los padres. Vamos a tocar un poco de la historia como para dar un resumen. A lo mejor hay una persona que no la conozca. Hay una bendición que se tiene que dar. Isaac ya es mayor, este hombre con el que hemos estado hablando durante toda esta semana y que pudiéramos hablar el resto de nuestras vidas. Ya está muy anciano. No significa que está en su lecho de muerte, y yo creo que esa es una de las confusiones de esta historia, que muchas personas piensan que es que Isaac ya se va a morir y por eso tiene que entregar su herencia. No es el caso, porque sabemos muy bien, basado en la Biblia, de que Isaac dura mucho tiempo aún vivo, sino que este hombre ya está anciano, ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, ya no puede cavar los pozos que hemos hablado durante esta semana. Y hay una novela que se desata por estos dos hermanos, hijos de Isaac, hijos de Rebeca, donde uno que regresa del campo tiene mucha hambre, está hambriento, y su hermano Jacob está haciendo una sopa, está haciendo una comida, y entre más y menos palabras se comparte o se vende en sí la herencia. Y yo creo que los detalles de esta historia son muy importantes, especialmente desde un caso jurídico, ¿no? Cuando lo vemos desde un caso jurídico, tenemos que ver todos los diferentes ángulos de esta historia. A la misma vez tenemos que verlo desde un ámbito jurídico del reino de Adonai, porque hay una promesa divina que comenzó con Abraham y que tiene que ser llevada a las siguientes generaciones. Ahora, ¿qué sabemos del caso? Presentemos el caso, digamos, desde esa forma. ¿Qué sabemos del caso? Sabemos del caso de que Isaac y Rebeca, al casarse, no podían tener hijos. Duraron 20 años para tener hijos, en los cuales los dos oraron por esta petición al Eterno. Finalmente el Eterno da estos hijos, da unos gemelos. Rebeca, por supuesto, queda en embarazo. Mientras está en el embarazo, ella va a donde Adonai porque está bajo muchos dolores de parto. Y yo creo que esa parte es muy importante que la leamos, especialmente antes de que toquemos el tema del día de hoy. En Génesis capítulo 25, verso 23, la palabra de Adonai dice: ¿para qué vivo yo?, le dijo Rebeca al Eterno, y fue a consultar a Adonai. Y le respondió Adonai: esto es tan importante, amados. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ahora, esto es tan importante porque entonces ya hay una evidencia en este caso jurídico del cual estamos hablando en esta noche, ¿no? Ya hay una promesa, hay una declaración ¿de quién? De Adonai mismo, de Yahvé, a una mujer que va a tener a luz, y le está diciendo la forma como la promesa divina de del abuelo de estos muchachos que van a nacer, cómo se va a desarrollar. En sí le está contando el futuro a Rebeca, y es algo muy bonito porque definitivamente le está mostrando un panorama profético a esta mujer de lo que va a suceder. Ahora, sabemos muy bien basado en la historia, sabemos muy bien basado en
en nuestro diario vivir que el hijo primogénito usualmente era el que se llevaba ¿qué? Una gran cantidad de la herencia, era el hombre responsable de casa. Si el padre moría, automáticamente el mayor tomaría ese rol de casa. Entonces esto mismo se practicaba en el antiguo Medio Oriente y por ley, por costumbre, por cultura, automáticamente el mayor sería el que se tomaría la herencia y el control de los tesoros, como hemos venido hablando en esta semana. Ahora, pero hay una declaración jurídica de parte del Eterno donde Adonai dice, en este caso no será de esta manera, lo cual hay un establecimiento, hay una orden decretada por el Rey soberano, Adonai Todopoderoso, el juez, que dice que esta es la forma como su voluntad perfecta se va a llevar a cabo. Usted se imagina esto, por supuesto, en los ojos de Rebeca durante todos esos años, mientras ella está viendo a estos hijos crecer. Ahora, vamos a entrar a un tema yo creo que un poco interesante. Este tema aquí es un poco interesante. La palabra de Adonai en sí no habla o no entra en mucho detalle. Ya tendríamos que entrar a los diferentes niveles del Pardés, que un día podemos hacer un programa, o mi amado padre, el pastor Roberto Alfaro, ha hecho un programa explicando qué es el Pardés, la forma de estudio de la Torá. Y es porque esta promesa se le es dada ¿a quién? A Rebeca, ¿verdad? Rebeca va y consulta a Adonai porque está teniendo dolores de parto, y ella va y consulta a Adonai, Adonai le da la declaración a ella. Ahora, en el capítulo 27... la palabra de Adonai, o regresemos como otra evidencia para este caso antes de que entremos a Génesis capítulo 27. Y un shalom muy especial para mi amada esposa que está allí detrás de las escenas ayudándome. Un shalom especial a nuestro amado José Campos. Bendiciones, amado, que el Eterno te bendiga. Gracias también por estar con nosotros en esta noche. Aquí hay un punto muy importante. Y lo leímos en el programa anterior, pero lo necesito leer una vez más. Génesis capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, esto pudiéramos verlo desde una forma profética, ¿a cuántos años se casó o empezaron a orar Isaac, su padre, por él, por Esaú? A los 40 años. A los 60 los tuvo. Pero a los 40 Isaac estaba orando. Esaú, la diferencia de la luz, en vez de estar orando, está haciendo algo incorrecto a los ojos de Adonai. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Otra evidencia para el lado de este caso del cual estamos hablando en esta noche. Y no se preocupe que vamos a ser justos en este programa, por supuesto, y vamos a presentar toda la evidencia del caso que estamos presentando. Pero esas palabras del versículo 35 son muy fuertes. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es como si se estuvieran muriendo en vida, Isaac y Rebeca, por las acciones de su hijo Esaú. Ahora, en este momento, no había pasado nada de lo que usted ya conocemos, que vamos a hablar en los siguientes minutos. Y es la historia de esa famosa sopa, de la vendida de la herencia. No había sucedido esto. Lo cual significa que Esaú era un hombre que se había desviado hace mucho tiempo atrás. En un momento de la historia, Esaú perdió el control, Isaac y Rebeca como padres también perdieron el control, y Esaú estaba viviendo una vida completamente desviada de los propósitos de Adonai. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque se estaba casando con mujeres de otros campamentos, de otros pueblos, fuera del propósito que Adonai había establecido. Una de las cosas que Adonai confirmó a Abraham era de que esta promesa tenía que ser dada a la herencia de
Abraham, Isaac y a sus futuros hijos. Después el Eterno da ese mandato desde su reino de que va a ser Jacob el que va a tomar el reinado, digamos, de esa herencia y de esa promesa, y que Esaú quedará como segundo y lo servirá a él. Ahora, en ninguna manera Adonai colocó a un lado a Esaú. En ninguna manera dijo que Esaú, digamos, en palabras de hoy en día, no era salvo, sino que solo dijo: el que llevará la promesa va a ser el menor en este caso. Esto es muy importante, porque aquí es donde quería hablar acerca del formato pardés, que la Biblia en verdad no lo dice. Pero nos da algunas palabras para entender que a lo mejor Isaac... A mí me gustaría en los comentarios, tenemos a nuestros amados allí que nos están escuchando y viendo en este momento, a mí me gustaría saber usted qué piensa y se lo voy a colocar como pregunta. Isaac conocía la promesa, o sea, conocía el decreto del reino de que en su familia iba a haber algo completamente diferente, donde el menor serviría al mayor. ¿Usted qué piensa? Me gustaría saber usted qué piensa. Allí en los comentarios déjeme saber. Isaac conocía, o sea, Rebeca fue y le dijo. Considere muy bien lo que va a decir, con ningún tipo de, por supuesto, de ataque. No, yo quiero saber ustedes qué piensan. ¿Isaac sabía de este decreto? ¿O será que Rebeca se quedó con esa información y nunca le contó a su esposo? ¿Será que un día, no sé, por cosas de la vida, a lo mejor Rebeca nunca le contó a Isaac? ¿O será que sí le contó a Isaac y este hombre de la fe, como cualquiera de nosotros, decidió que él no quería que fuera de esa manera? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría saber allí en los comentarios. Porque la palabra de Adonai nos da ciertas palabras que desde una forma más profunda nos da a entender de que este hombre Isaac había llegado a su vejez y algo había sucedido en su vida. Como cualquiera de nosotros, no somos perfectos, ¿verdad? Tomamos decisiones a veces en mala decisión, tomamos malas decisiones y después vivimos las consecuencias, y es por esto. Dice el versículo 1 del Génesis capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme cacería. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que yo muera. Ok. Desde una parte literal, Isaac era ciego, dice la palabra, físicamente, o se oscurecieron, quedando sin vista, tenía ceguedad, ¿verdad? Desde una parte literal. Desde una parte profunda pudiéramos decir, o la Biblia nos lo da a entender, de que a lo mejor Isaac puede ser, una vez más, esto lo puede leer usted en los Midrash, puede leerlo en diferentes comentarios bíblicos de muchos pastores evangélicos también, que consideran que a lo mejor Isaac había perdido un poco de su esencia de fe, de obediencia, como lo que habíamos visto en los últimos capítulos. ¿Mal? Sí, obvio que sí, pero ¿criticarlo? No, porque nosotros también, en ciertas maneras en nuestra vida, también tomamos a veces decisiones a lo rápido, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Usted lo escuchará muchas veces en este podcast, que nosotros aprendemos de ellos, mas no los criticamos, porque nosotros tomamos decisiones incorrectas también en todo momento. Y parece ser que este hombre en sus últimos años había perdido esa visión, había perdido esa vista de lo que Adonai había dado, de lo que Adonai había declarado, y en vez de llamar a Jacob, llama a Esaú. Ahí es un misterio muy profundo, ¿verdad? Definitivamente.
Proverbios capítulo 16, verso 9 dice una palabra muy importante. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Adón. Aquí tenemos que entender un punto muy importante, especialmente en esta historia que estamos tocando en el día de hoy. Recuerde que a mí me gusta siempre poder aplicarlo a nuestra vida. Una de las frases que pudiéramos decir aquí es, los planes humanos versus los propósitos de Adonai. Había un propósito de Adonai. Había una voluntad perfecta que se tenía que hacer, sí o sí, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo entendamos a nuestra vida. Que la voluntad de Adonai se hará, sí o sí. A Él no le importa lo que tú pienses, a Él no le importa cómo tú hagas. Su voluntad perfecta siempre se hará porque Él es soberano. Y Él es el que ha determinado cada una de nuestras vidas y Él es Adonai Todopoderoso, Él es el creador. Nosotros no podemos crear nada porque Él es el creador de todo, nosotros no tenemos ese control o ese poder. Él es el que ha determinado que su voluntad perfecta es la que siempre se hará y nosotros, como sus súbditos, tenemos que respetar exactamente esto, ¿verdad? Y aquí, especialmente en Génesis capítulo 27, yo creo que lo pudiéramos llamar uno de los capítulos donde entendemos que la voluntad de Adonai siempre se hará. Otra cosa es de que nosotros queramos meter las manos en el asunto. Y eso ahí definitivamente es algo también muy importante. Por eso la pregunta de, ¿será que Rebeca le contó a Isaac? ¿Será que sí le contó? Yo creo que sí. Pero después uno empieza a leer y dices, ¿será que no? ¿Será que no? ¿Será que a lo mejor Isaac no sabía y a lo mejor lo que él hizo es, el primero que me nació fue Esaú? Así que, pues yo voy a hacer lo que mis ancestros hicieron. Yo voy a hacer lo que la cultura me dice que yo tengo que hacer. Y es un poco aún más confuso, especialmente cuando vamos y vemos en Génesis capítulo 27 y en el versículo 38 al 46 cómo Isaac bendice a Jacob. O sea, la bendición que le da a Jacob es impresionante. La bendición que le da a Esaú es una bendición más simple. Entonces es un poco confuso y definitivamente algo que tendremos que preguntarle al Eterno. Este es un tema que por años lo he estudiado y es un tema que muchos comentarios he leído, pastores evangélicos con todo tipo de estudios y llegan al mismo punto que definitivamente tendremos que preguntarle un día al Padre. Pero una gran cantidad de misterios en este capítulo 27. Lo que sabemos muy bien y que podemos aprender del capítulo 27 es que su voluntad siempre se hará. Y que por más que nosotros tratemos de cambiar el rumbo o tratar de meter nuestras manos en el asunto, como lo hicieron Jacob y Rebeca, definitivamente la voluntad de Adonai siempre se hará. Y yo creo que ellos vivieron sus propias consecuencias de este pecado, pero sabemos muy bien que los propósitos de Adonai siempre se harán. Rebeca, quien sabía la palabra de Adonai acerca de sus hijos, tomó medidas drásticas para asegurarse de que Jacob recibiera la bendición. ¿Fue esto correcto? Yo no creo que fue la manera correcta, pero sus métodos definitivamente llevaron a que sucediera lo que el Padre había determinado. ¿Que el Padre había podido determinar eso de una manera completamente diferente? Yo creo que sí, pero Adonai usó esta situación para cumplir su propósito. Lecciones para nosotros una vez más que nos tenemos que preguntar en este día es, ¿estamos escuchando y obedeciendo la voz de Adonai? Isaac tenía una revelación clara desde antes del nacimiento de sus hijos de que había una promesa divina. O sea, él sabía muy bien de que esta herencia, estos tesoros, carpas, ganado, yo no sé, una gran cantidad de dinero, se iba a pasar a la siguiente generación. Él lo sabía, pero él también sabía que había una promesa divina de Adonai. Y yo creo que algo más a lo que quería hablar, especialmente cuando
he tocado este tema y quería tocarlo con ustedes sin tocar ninguna sensibilidad en el asunto y espero que ustedes tomen mis palabras desde una manera pastoral, desde una forma de ayuda y no de crítica o de ataque para nada. Es que definitivamente, y yo un día, si el Eterno lo permite, seré padre, que tenemos que aprender mucho de Isaac y de Rebeca en este asunto, y es la ceguedad que se nos habla en el versículo 1. Veámoslo desde otro ángulo. Esto es lo lindo del estudio Pardest, cómo podemos nosotros ver los diferentes ángulos. Si la ceguedad de Isaac espiritual comenzó hace mucho tiempo atrás, a lo mejor fue lo que le permitió a él también dejar que su hijo se desviara, dejar que Esaú fuera y se casara con otras mujeres. La Biblia, yo creo que sí nos da un contexto de que Isaac le encantaba ver la fuerza de Esaú, ver el trabajo de Esaú, cómo trabajaba en el campo, cómo traía esa cacería, o sea, cómo proveía para su casa, ¿verdad? Eso parece ser que la Biblia nos lo da muy, muy importante, porque va y le dice, ve y cásame, hazme esa sopa, ve hijo, ¿sí? Eso sí lo da a entender muy bien. Y puede ser que nosotros como padres tengamos puntos de ceguedad con los hijos o con la siguiente generación. Por más que alguien, por más que un líder, un ministro, un pastor venga y te diga algo, tú lo tomas como ofensa automáticamente, lo tomas como algo de ataque en contra de ti, y es algo normal, por supuesto, pero algo que también tiene que ser muy revisado, porque definitivamente los que viven las consecuencias de este error de ceguedad no solamente son los padres, sino creo yo más serán los hijos. Cuando un líder, cuando un pastor, cuando un ministro de una forma correcta, bien, escuche bien, de una forma correcta se acerca a usted y le trata de hacer una sugerencia de corrección para uno de sus hijos, de algo que está sucediendo, algo en casa, de algo que está sucediendo en su vida personal, de algo que está sucediendo a su alrededor, tiene que tomarlo como algo en serio. Porque aquí nosotros vemos por la palabra de Adonai que Isaac se había cegado a Esaú. Le había dejado hacer lo que él quisiera. Ahora, entendamos esto también, especialmente en este estudio de hoy. Si Adonai, en su voluntad perfecta, hubiera determinado de que él iba a dejar que Isaac y Rebeca tomaran las decisiones que ellos quisieran, e Isaac le diera su bendición a Esaú, le entregara todas sus posesiones, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Cuánto tiempo hubiéramos visto las consecuencias? Yo creo que rápidamente. Y después vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué? No se preocupe, que no me voy a olvidar, porque es parte del estudio de esta noche. Porque vemos evidencia de este caso jurídico que hemos hablado desde el principio, de que Esaú era un hombre que estaba desviado, estaba perdido. O sea, él no quería nada que ver con Yahvé, él no quería nada que ver con las promesas de Adonai, o a lo mejor estaba viviendo una vida doble también, ¿no? Vivía una vida en casa, que a lo mejor Isaac se sentaba, les hablaba acerca de Abraham, acerca de la promesa divina de Yahvé, como Adonai se le había revelado a su papá, y la promesa, el pacto, el convenio, porque sabemos que la Torah viene desde el principio del jardín del Edén, así que sabemos que desde allí las palabras se han pasado de generación en generación. Para el tiempo de Noaj, ya sabemos que también Noaj fue hallado con gracia, y estas cosas se fueron regando en la tierra, así que había un propósito, un remanente siempre divino de la palabra de Adonai. Y a lo mejor Esaú escuchaba, pero lo negaba. Y lo vemos muy bien también en el caso de Caín, desde el principio. Un hombre que viene siendo directamente hijo de Adán, y que Caín automáticamente también ya tiene esa esencia de pecado, y por supuesto mata a su propio hermano Abel. Vemos casi una misma historia otra vez en la vida de Isaac y de Rebeca, y de Caín y Abel. Y en este caso Adonai dice muy bien quién va a ser su
prometido. Así que padres, madres, es muy importante que no podamos tener puntos ciegos. Es tan difícil. Yo creo que eso es algo que definitivamente como padres se tiene que orar. Padre, revélame las cosas que en mi vida estoy ignorando de mi hijo, de mi hija, que no quiero ver, que no estoy viendo y que después ellos van a vivir las consecuencias de mi ceguedad. Van a vivir las consecuencias mis siguientes generaciones. Recordemos que estamos hablando de las siguientes generaciones. Tenemos que proteger las siguientes generaciones. En Estados Unidos de América, no sé si el caso ha llegado, por supuesto, a todo el mundo. Yo creo que, pues, de una manera sí. Pero aquí en Estados Unidos, a los 18 años, una persona es considerada ya un adulto y por tal, muchos padres, especialmente americanos del norte, toman la decisión de que sus hijos pueden hacer lo que se le den la gana. Aunque vivan en el mismo techo, en la misma casa, el hijo puede hacer lo que él quiera, cuando él quiera. No importa, no tiene que darle ningún tipo de respuesta a sus padres. Puede hacer lo que él quiera. Y eso es algo que se ve mucho aquí en Estados Unidos de América, y el padre automáticamente ya lo entrega, digamos, al sistema para que él tome lo que él quiera hacer. Esto es muy, muy, muy serio, diría yo, porque una vez más no estamos protegiendo la siguiente generación. Y después hay padres que años después ven a sus hijos en las drogas, en el alcohol, en todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dejaron a sus hijos hacer lo que quisieran y dejaron que el sistema los tomara y hiciera con ellos lo que el sistema quería hacer. Muy importante, mucho cuidado, y lo digo una vez más, y quiero que entendamos esto. Como pastor de una congregación, les quiero decir que no hay nada más difícil que uno tener que ir, especialmente donde un padre, y hablarle acerca de un hijo. No es una tarea fácil. Esto es como Jonás. Padre, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien la respuesta de una gran cantidad de padres, que en vez de responder de una forma correcta, sacan a sus hijos de la congregación, se los llevan y después vemos las consecuencias de estos errores tan grandes. Sus hijos terminan en el mundo, los padres regresan a la congregación y oran para que sus hijos puedan regresar a la congregación cuando ya es muy tarde. Así que, amado padre, amada madre, tomen la corrección del Padre, inspirada por Adonai, porque es bueno para sus hijos. Por supuesto, al final del día, el que tiene que traer corrección es usted, es usted, señora, señor de casa, a sus hijos. Usted es el que tiene que guiar a sus hijos, pero como pastores, líderes, ministros, estamos aquí también para ayudarle a usted, para ser un pastor, un líder, de que usted también pueda ser pastoreado. Y yo creo que esto nos lleva a un punto también tan importante en esta noche. No me estoy desviando porque es importante aplicarlo a nuestra vida, lo que estamos estudiando en esta noche. Si usted no se deja pastorear, sus hijos no se van a dejar pastorear por usted. Si usted no se deja pastorear por el líder o el pastor de la congregación, sus hijos no van a querer ser pastoreados ni por usted ni por el pastor de la iglesia. Porque van a ver que no hay autoridad, que no hay un respeto a la autoridad dada directamente por Adonai. Y yo creo que eso también es un error muy grande, especialmente en el movimiento considerado o nombrado por las raíces hebreas, donde se habla tan mal del pastor, y hoy en día estamos viendo la consecuencia de una gran cantidad de ovejas perdidas en un gran pasto, que no quieren ser pastoreadas, que no quieren nada de un pastor, porque hubieron una gran cantidad de otras personas que les dijeron que los pastores nada tenían que ver. Cuando bíblicamente los ministerios dados por Adonai, él mismo los colocó aquí en la tierra para que él pudiera pastorear su pueblo. Muy importante que lo podamos considerar también. Así que bueno, movámonos al siguiente punto de esta historia tan impresionante, y un saludo especial para todos nuestros amados que están allí escuchando el programa de esta noche. Adonai espera que nosotros podamos confiar en su plan y caminar en su plan en todo momento. Vayamos al punto número 3 de esta noche, donde Jacob es enviado y Esaú reacciona.
Versículo 36, usted ya conoce la historia, toda la semana la hemos estado escuchando en los diferentes programas de Aliyah que ya le dije que hemos grabado y espero que usted pueda ir y escuchar. Verso 36 del capítulo 27. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿nos has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí que yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Basado en la palabra de Adonai, yo considero que las 2 personas que quisieron hacer las cosas de su propia manera fueron Rebeca y Jacob. Si Isaac sabía de la promesa, también Isaac quería hacerlo. Por esto es una novela que Netflix en cualquier momento debería sacar, ¿verdad? Si Isaac conocía de la promesa, entonces él también quiso hacer las cosas de su propia manera. Y eso nos enseña una vez más que cuando hacemos las cosas de nuestra propia manera, hacemos una locura. Traemos un caos. Y lo único que nos puede rescatar de toda esta cosa que nosotros como humanos hacemos es la voluntad perfecta de Adonai, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido que metemos la pata, como decimos, en el asunto, y es la voluntad de Adonai la que nos rescata? O sea, donde él dice: ay, Dios mío, no era de esa manera, no es de esa manera, pero hay una voluntad perfecta que se tiene que hacer. Una vez más, corrige tu camino. Por supuesto, yo creo que también tiene que haber un sentido de humildad, de respeto de nosotros, de no decir: entonces yo voy a hacer lo que quiera y cualquier cosa el Padre me corrige y me coloca otra vez más en el camino. A veces las correcciones de Adonai son fuertes, no siempre son un palmadito en la mano. A veces son correcciones muy fuertes. Y sí, su voluntad perfecta definitivamente es la que gana. Este siguiente punto es importante. ¿Jacob le robó a Esaú? No. Lo sabemos muy bien y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Él no lo engañó. Esaú mismo entregó su bendición. Lo sabemos muy bien. ¿Que se metió a una carpa, que se colocó esto? Sí. Pero las palabras de Esaú son 100% incorrectas. Por supuesto, el perdedor nunca va a querer perder. Esaú dijo: ¡ay, me suplantó 2 veces y se apoderó de mi primogenitura! No. Jacob le dijo, bajo sus fuerzas, ¿no? Vea, dándolo por sus propias maneras, haciendo las cosas como él quería. Véndeme tu primogenitura. Yo te doy esta comida, pero tú véndeme tu primogenitura. ¿Y Esaú qué hizo? Lo hizo. Por un plato, dice la palabra, de lentejas, ¿no? Por un plato de comida lo hace. O sea que no hubo nada incorrecto allí. Ahora, automáticamente en el antiguo Medio Oriente, al haber un cambio de palabras y el plato de una comida, automáticamente había un sello que se había formado allí y que se había declarado, y automáticamente también entonces Jacob, por medio de la fuerza del hombre, de lo que él había hecho, había quedado como el primogénito. Ya Adonai lo había establecido en la promesa. Isaac, una vez más, no sabemos si conocía o no conocía, así que ahí está un poco cuestionado, por supuesto, esa parte del caso jurídico que estamos viendo en esta noche. Y Jacob, una vez más, bajo la ayuda de Rebeca, se mete, se disfraza de su hermano y recibe la bendición. Una vez más, fuerza humana tratando de meterse en la voluntad de Adonai. Muy fuerte definitivamente este punto. Versículo 41 del capítulo 27, si usted está con su Biblia y estamos siguiendo esta historia. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese espíritu de Caín, una vez más revivido, dice la palabra también. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Wow, esta novela se puso aún más interesante.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se baje, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Otra vez dice Rebeca estas famosas palabras, segunda vez en esta historia en menos de 3 capítulos. Si este vientre me duele, si es tan difícil este parto que voy a tener, ¿para qué quiero la vida? Y ahora dice, si en un día voy a perder a mis 2 hijos. Y estas hijas de Het, ¿de dónde vienen las hijas de Het? De Esaú. Esaú había comenzado a meter las hijas de otro pueblo al campamento abrahámico. Había metido ya a otros pueblos a esto. Y ya Rebeca dice, tengo fastidio de mi vida. O sea, estaba hasta aquí. Definitivamente, Esaú había marcado su propio destino. Porque uno lo puede ver desde otro lado completamente diferente, ¿no? En el sentido de que Esaú, si verdaderamente quería la promesa como él la quería, número 1, esto ya es el otro lado del caso jurídico que estamos viendo. No vendo mis tesoros, no vendo la herencia divina dada por Adonai, porque sé que esta herencia divina dada por Adonai fue Yahvé, Adonai Todopoderoso, único soberano Adonai Echad, que se presentó a mi abuelo, y yo no voy a dar esta herencia por un plato de comida. Esto es tan importante, porque físicamente, digámoslo desde este sentido, mucha gente dice, uy, tengo una hambre que me voy a morir. ¿Se va a morir? No se va a morir, ¿verdad? No se va a morir. No conozco muy bien en este momento los datos. Si alguien lo conoce, ahí en los comentarios lo puede colocar. ¿Cuánto tiempo puede durar el hombre sin comer? Es mucho tiempo. O sea que no se iba a morir. Y Esaú hace esa frase que hoy en día se escucha mucho, ¿no? Uy, me voy a morir si no como. No se va a morir. Pero él colocó a un lado esa promesa y decidió colocar toda la promesa divina dada por Adonai e irse con un plato de comida. Esto representa, por supuesto, ya el resto de la historia de la Biblia, que es cuáles de los dos lados vas a escoger, la promesa divina de Adonai o lo que este mundo ofrece. Es fácil definitivamente lo que la palabra de Adonai nos está tratando de enseñar, porque lo va a tratar de enseñar muchas veces. Van a recibir las tablas del testimonio, van a recibir las tablas dadas en el monte Sinaí, o van a servir a este Dios, a esta vaca que ustedes han hecho aquí en la tierra. ¿A cuáles de los dos van a servir? Y después vemos los caminos, a cuál de la bendición o de la maldición. Definitivamente siempre la palabra de Adonai nos trata de hablar de esa manera. Pero no, Esaú quería hacer el mal. Y de la herencia de Esaú vienen ¿quiénes? El pueblo de Edom, los edomitas, que después viene ¿quién? Herodes. Señoras y señores, ¿sabía usted eso? Herodes es de Edom, que viene a hacerle guerra ¿a quién? A Yeshua. Entonces vemos las consecuencias de Esaú de haberse juntado con otro pueblo y sus consecuencias del pecado haciendo un efecto en el futuro. Generaciones, Toldot, lo hemos estado hablando en esta semana. Lo que tú hagas hoy afectará a tu siguiente generación. La forma como tú críes a tu hijo en casa afectará a tu siguiente generación. Yo también lo he escuchado antes y yo creo que usted también lo ha escuchado. Usted quiere tener una vejez tranquila, en paz, con su esposo, con su esposa, tranquila. Críe buenos hijos para que después usted no tenga que vivir las consecuencias en el futuro. Para que usted después no tenga una vejez dura, difícil. Críe buenos hijos
hoy y verá una gran cantidad de bendición. Esaú tomó todo un destino completamente diferente, lo cual lleva a afectar en el futuro. Y una vez más, por supuesto, el plan divino de Adonai, de el Ejad, de la imagen visible de Adonai. Yeshua tenía que pasar por toda esa circunstancia, pero vemos una vez más las consecuencias de Esaú años adelante siendo afectada, por supuesto, en el linaje escogido que Adonai había hecho. Terminamos con este punto, capítulo 28 de Génesis. Dice la palabra de Adonai. Entonces Isaac llamó a Jacob. Mira que dice, entonces, después del versículo 46, Rebeca le dice a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Las ve, sabe que son algunas de las mujeres de Jacob. Y le dice, Isaac, si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, ¿quién sabe cómo estas eran? Yo no sé. De las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Isaac, entiende muy bien. Tú tienes un llamado. Tu papá te dejó una herencia profética. Tú tienes un llamado. Y si tu heredero toma hijas de Het, has dañado la promesa divina que Adonai ha determinado. Capítulo 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, papito, su mamá me dijo, y si yo no hago esto, después me van a castigar. Le dijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Jacob, no puedes tomar mujeres de estas hijas. No. Hay una promesa divina. Hay un llamado, como que Isaac otra vez recobró la vista, ¿verdad? Como que otra vez, como que tuvo que ver todo esto desde otro ámbito y dijo, espérate un momento, ¿qué es lo que está pasando en mi familia? Tuvo que reaccionar. ¿Reaccionó a tiempo? Pues sí, porque ahora está tomando otra vez los rumbos como Adonai lo determinó y empieza a hablar con Jacob y le empieza a decir, ok, tú vas a ser mi heredero, tú vas a ser el hijo de promesa, te necesito contar cómo son las cosas, necesito que tú entiendas que tú no puedes tomar de estas hijas. Como que a Isaac se le regresa la vista. A Isaac otra vez le regresa esa esencia de la promesa. Y comienza entonces a preparar a Jacob de la misma forma como se le fue preparado a Isaac. Como Abraham le hizo prometer al siervo de que Isaac no tomaría hijas de las hijas que estaban a su alrededor, sino que iría a tomar hijas de su propia familia. Y le dice en el versículo 2, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Adonai omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. La misma bendición de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 28, que es la bendición matrimonial, que es la bendición que todo matrimonio tiene que tener, que es que fructificar y multiplicarse. Esa es una herencia del pueblo. Es una esencia, es una regla, es un llamado, es un decreto, fructificarse y multiplicarse. Ser buenos súbditos bajo el reino y multiplicarse, crecer el pueblo de Israel desde una forma correcta, desde una forma planeada, desde una forma dada por Adonai. Definitivamente Isaac despertó. Versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Adonai dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Y mira lo que dice el versículo 6 para terminar en esta noche. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán.
este siguiente versículo, esta siguiente parte es tan importante porque vemos que Esaú, en vez de decir, ay, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? Yo debería reaccionar por amor a mi padre, por amor a mi abuelo, o sea, por amor a la promesa. Él ve esta bendición y escucha las palabras de Isaac cuando le dice a Jacob, no tomes mujeres de estas. Versículo 7. Y que Jacob había obedecido a su padre y su madre y se había ido a Padán Aram. Verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahlat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nabalot, además de sus otras mujeres. ¡Wow! Siguió en su desobediencia. Fue más rebelde aún. Fue a otro pueblo, también familiar, pero contra la promesa de Adonai, adrede a llevar la contraria. Impresionante. Una historia que nos enseña a nosotros definitivamente cómo una persona puede llegar tanto en la desobediencia y seguir en la desobediencia y seguir llevando la contraria delante de Adonai. Y una vez más, recuerde que la palabra nos está enseñando una comparación importante. Aquí no se está haciendo una comparación. Dos hermanos, dos padres. No se está haciendo una comparación entre dos pueblos, un pueblo que Adonai ha permitido que sea de donde Jacob vaya a sacar esposa o esposas y otro pueblo donde la promesa de Adonai no está, donde Adonai ha dicho que por ahí no viene la bendición y Esaú se va allí. Nos da a nosotros a entender desde una forma de aplicación para nuestra vida en esta noche qué decisión vamos a tomar, la bendición o la maldición. Y tan importante, como padres que nos estén escuchando en esta noche, ¿cuál decisión van a tomar tus hijos? ¿Cuál decisión tomarán tus hijos en el futuro? ¿Los has preparado para tomar una decisión sabia o los has dejado como huérfanos espirituales en tu propio hogar? ¿Has creado un orfanato en tu propia casa donde tus hijos toman sus propias decisiones y donde tú como sacerdote o madre de casa no supervisas el llamado de Adonai en las propias vidas de tus hijos? Esto es importante. Como padres, como madres, esta semana el Padre nos ha hablado de que nos tiene que importar nuestras generaciones. No solamente monetaria. No solamente monetaria. No dejarles una buena herencia. Les tenemos que dejar un buen tesoro espiritual. ¿Por qué? Porque somos pueblo. Tú tienes que formar parte de este pueblo. Tú tienes una responsabilidad como pueblo. Si Adonai te bendijo con hijos, Él te dio la oportunidad de servir en el reino. ¿De servir cómo? Criando a la siguiente generación para que estén preparados para seguir llevando el llamado de esta nación en todo el mundo. Son las responsabilidades del pueblo dados por el reino de Adonai. Muy importante. Y ese llamado lo vamos a seguir dando aquí en el podcast del Rugido del León, porque somos pueblo y tenemos que hablar del pueblo, de la nación de Israel. Mis amados, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el podcast del Rugido del León. Les invito a que se suscriban aquí al canal de Camilo Alfaro, que le den like a este video, que lo compartan con otras personas. Les quiero recordar que tenemos un grupo de WhatsApp privado donde usted también puede recibir el formato de audio de este programa para que también lo pueda escuchar, compartir con otras personas. Gracias a todos ustedes. Si el Eterno lo permite, nos vemos el día lunes
para comenzar una vez más este podcast del Rugido del León. Vamos a ir con el Parashá Vayeshev, un Parashá también sumamente importante, y esperamos, si el Eterno lo permite, que podamos estar aquí estudiando una vez más la palabra de Adonai. Vamos a orar. Abacadosh, Padre eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder llegar al Shabbat. Oh Rey Todopoderoso, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Te pedimos que por favor sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que como pueblo nos podamos levantar y entender nuestras responsabilidades en ti, Padre. Gracias por cada una de las siguientes generaciones que están subiendo, que se están preparando, que están estudiando, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder discernir, estudiar tu palabra. Gracias porque nos dejas un libro donde podamos aprender de ti, de las normas, estatutos y preceptos en tu reino, Padre. Te pedimos que por favor bendigas nuestra vida en esta noche, que podamos descansar en ti y que podamos formar familias fuertes, comunidades fuertes, Padre, que te puedan adorar y exaltar en todo lo que nosotros hagamos, Padre. Rey Todopoderoso, te pedimos por cada una de las diferentes congregaciones, por el pueblo, por la nación de Israel, en cada uno de los puntos de la tierra, Padre. Te pedimos que traigas tu bendición sobre cada pastor, líder, ministro, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua. Y te pedimos que el día de mañana en Shabbat, cada uno de nuestros diferentes servicios regados en todas partes del mundo, Padre, podamos venir juntos a adorarte y a exaltarte como una asamblea, como una comunidad, Padre. Te adoramos, te exaltamos, oh Adonai Todopoderoso, y te bendecimos. Y en esta noche, Padre, te pedimos por cada petición de oración en cada uno de nuestros corazones, Padre. Te pedimos que sea tu voluntad perfecta siempre en nuestra vida y que puedas revelar tu voluntad perfecta a cada una de nuestras áreas, a las áreas que te estamos pidiendo dirección, Padre. Por favor, ayúdanos. Te pedimos que nos dirijas a donde tú quieres y que hagas lo que tú quieras en nuestra vida. Revélate, Señor, por favor, en nuestra vida, en cada área, Padre, para que te podamos exaltar, agradar y más importante, Padre, obedecer. Te lo pedimos, Rey Todopoderoso, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Amén, amada familia, bendiciones para ustedes, un Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga, y déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, mis amados, bendiciones. La raíz de nuestra fe, con camino